Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Si vieron el video anterior donde hablaba un poco de estas malas prácticas o esta mala idea de aplicar Solid o ese intento de aplicar Solid que tenía olor bastante feo, me quedé con ganas de mostrarle otra variante, otra forma en la cual también podemos encontrar el mismo error o el mismo problema y darnos cuenta de que ha sido creado de la forma en como les comentaba originalmente. O sea, esto de simplemente usar herramientas que nos proveen, o las herramientas que nos proveen los editores de texto o los editores de código y pensar que nos soluciona algo de forma mágica. Así que me quedé justamente, como decía, me quedé con ganas de mostrarle algo y acabamos, ¿sí? Entonces, agarré el mismo código, exactamente el mismo código, simplemente lo ordené un poquito más, voy a colapsar un poco esto, como para que lo veamos mejor. Y lo único que hice acá fue agregar a la función calcular algo, que es la única función pública que tenemos, una variable que entra acá que se llama capitalizar, que básicamente lo que haría sería poner todas las palabras o todos los nombres en mayúscula antes de imprimirlo. Si esto es true y si no es true, los deja como está sin hacer mayúsculas o lo que fuese. O sea, básicamente lo va a imprimir como sea. De nuevo, el código no es lo que nos importa, sino que lo que nos importa es ver este patrón de inconsistencia, de error, de crear código feo, malo, al simplemente empezar a partir las funciones simplemente por partirlas, ¿sí? Entonces, si nos fijamos acá, si nos recordamos el video anterior, lo que teníamos era que cada función era llamada dentro de este calcular algo, ¿sí? O sea, entonces teníamos calcular total, de ahí se llamaba, la siguiente línea era obtener nombres y la siguiente línea era imprimir nombres, y era como que cada función iba llamándose una al lado de la otra. Pero el otro problema es que muchas veces lo que nos vamos a encontrar es que dentro de esta función, o sea, si bien tenemos todo partido de la misma forma, esta función, una vez que termina de hacer lo que tenga que hacer, llama a la siguiente función y la siguiente función, después de hacer lo que tenga que hacer, llama a la siguiente función y la siguiente función obviamente hace lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, más allá de que esto me van a decir, pero por favor, esto es una locura, o sea, no tiene ningún sentido. Más allá de que no tiene ningún sentido, el tema es justamente esta variable que tenemos acá, ¿sí? Esta variable que tenemos acá, lo que si la seguimos, o sea, si seguimos el hilo, ingresó a esta función en la función principal, pero como el desarrollador simplemente empezó a usar las herramientas para separar el código, o sea, para crear nuevos métodos, nuevas funciones, de forma automática, sin necesariamente fijarse qué es lo que estaba haciendo. Entonces, y como esta variable se utilizaba al final de toda esta lógica que podría haber estado en el primer método o en la primera función, entonces no le quedó otra que ir pasando de función en función esa variable hasta llegar al final, ¿sí? Entonces, claramente esta variable en todas las otras funciones no tiene ningún sentido, o sea, no sirve para absolutamente nada, porque no está haciendo nada, o sea, en realidad no está haciendo nada, simplemente como estas funciones son un puente para poder llegar a la función que usa esa variable, entonces sí o sí tiene que ir pasándola sin tener ningún tipo de significado. Y ese es el problema es de que para estas funciones, toda la información que nosotros estamos pasando, en este caso la variable capitalizar, no representa nada, no tiene ningún contexto de absolutamente nada. Entonces claramente es un problema. Es un problema primero porque tenemos funciones que esperan una variable que no les sirve, que no las usan, y al mismo tiempo porque tenemos que seguir la línea desde dónde nace esa variable para poder entender qué es lo que está pasando en este caso. Supongamos que nosotros encontramos un bug, encontramos un error y está en esta función. Esta función podría llegar a tener, no sé, 60 líneas, 80 líneas o hacer alguna lógica media extraña, y esa lógica depende de esta variable, ¿sí? Y la llamada a esta función pasa por no dos otras funciones o tres otras funciones, sino que pasa por 5, 6, 7 diferentes funciones en las cuales nosotros tenemos que empezar a investigar, como si fuésemos un detective, de dónde nace esta variable para saber si tiene alguna influencia, para saber si ha sido inyectada correctamente, si ha sido modificada por alguna de las otras funciones, si cambia en algún momento o no cambia. Entonces,
Otro de los, digamos, de las formas para poder entender o para poder detectar este tipo de fallas a la hora de, digamos, de que un desarrollador simplemente separó las funciones, una función grande en funciones más chiquitas sin fijarse en el contexto, es muchas veces que nos encontramos en la función terminal, o sea, la última función de ser llamada, una variable que fue pasando por todas las otras, que no fue usada para nada, que no tenía ningún contexto, ningún valor, y que nace, obviamente, en la primera función como algo que incluso fue inyectado hacia la función y no necesariamente algo que la función inicial produjo, ¿sí? Que en ese caso podríamos decir, bueno, probablemente tenga cierto sentido, pero si ni siquiera la función principal, la primera en ser llamada, la produce, simplemente la espera, entonces todo ese pasamano no tiene ningún sentido. Otro de los temas, o otra de las cosas interesantes, digamos, como para agregar al video anterior, es que este tipo de síntoma, cuando nosotros vemos esto, es que vamos a notar que siempre cada una de estas funciones solamente tiene una sola referencia o es llamada solamente por una función. Entonces, toda esta separación, que si bien dependiendo de nuevo algún contexto en particular puede ser útil, en este caso en particular o en este tipo de síntoma, vamos a ver que como es una separación simplemente en funciones más chicas, digamos, no hay otra dependencia, nadie más utiliza esto, nadie más le resulta necesario de ninguna forma. Entonces solamente estas funciones van a tener una sola referencia, pero de nuevo a nosotros nos va a costar mucho más trabajo poder entender qué es lo que está haciendo cada función, y vamos a tener que empezar a atar mentalmente esto que ha hecho el desarrollador. Entonces me tomé el trabajo de hacer un pequeño diagrama de secuencia. Esto es UML y no dice nada, no agregué nada, es simplemente un diagrama de secuencia. Si nosotros tuviésemos todo en la misma función, ¿sí? Básicamente lo que tendríamos sería esto, ¿no? O sea, sería una función que se llama, se activa, ejecuta, hace algo y sale y termina, ¿sí? Si no saben lo que es un diagrama de secuencia y quieren que hable sobre el tema, me avisan. ¿Qué hizo el desarrollador en el otro caso? Básicamente agarró la misma función y imagínense que cada una de estas es esa función, y lo que hizo fue empezar a separarlas. Entonces la primera función, que va a tardar todo este tiempo en ejecutarse porque tiene que esperar a las otras, llama a la siguiente, la cual llama a la siguiente, la cual llama a la siguiente, la cual llama a la última. Cuando se termina vuelve, cuando se termina vuelve, cuando se termina vuelve, cuando se termina vuelve, y recién ahí se termina el código. Pero de nuevo, toda esta estructura que hemos creado acá en realidad es exactamente la misma que esta. Y como hemos visto en el video anterior y en este video, no está agregando ningún valor. O sea, porque nadie más, por ejemplo, está usando ninguna de las funciones internas. Y encima, en este caso, algo que viene inyectado desde afuera, está siendo pasado simplemente porque esta función, en el momento de la separación, lo necesita. Entonces, cuando nosotros, como un consejo, digamos, cuando nosotros vemos que nuestras funciones son muy grandes o que realmente queremos separarlas, o sea, queremos hacer algo con eso, tenemos que pensar más en algún significado. O sea, ¿cuál es el significado de esa separación? ¿Cuál es el significado de partirlas? No es simplemente decir, bueno, hasta acá corto y lo pongo en otra función, hasta acá corto y lo pongo en otra función, sino que cada función tiene que hacer algo, tiene que tener un significado por sí misma para que tenga sentido esa separación, para que nosotros podamos entender que esa función está ahí por un motivo en particular y no simplemente porque la estamos separando. Entonces, probablemente esta cascada de llamadas no tendría ningún sentido en este punto, y tal vez simplemente como para mejorarlo un poquito nada más, ¿no? O sea, simplemente para mejorarlo un poquito, tal vez en vez que esta llame a la siguiente, sí tendría más sentido que en la primera función nosotros hagamos esto, o sea, llamemos a toda esta catarata menos a esta función, esta la llamemos desde acá arriba, y en vez de tener que ir pasando capitalizar a cada uno de los casos, ¿sí? Para que no tengamos que pasarlo por todos lados, simplemente le pasemos lo que le hace falta y eso es todo. Entonces capitalizar solamente entra obviamente en la función, pero como es solamente útil o utilizable por esta otra función, entonces no hace falta que la estemos inyectando y pasando. Entonces, si bien esto sigue siendo bastante feo,
pero por lo menos pensando un poquito, analizando un poquito qué es lo que estamos separando, tiene más sentido hacerlo de esta forma y no pasarle variables a una función que no necesita. Así que nada, me había quedado eso dando vuelta en la cabeza y quería mostrarles otra variante de ese código feo que lamentablemente todavía sigue dando vueltas por varias cabezas de desarrolladores y que tenemos que tratar de no hacerlo. Así que, como siempre, espero que les guste, espero que les sirva y nos veremos dentro de poquito. ¿Sí? ¡Chao!